Los especialistas están de acuerdo con que el sistema penitenciario es un sistema asociado a la marginación, parte de una maquinaria de marginación. Nosotros nos imaginamos desde fuera, tal vez, que las personas que están en la cárcel son las personas que deben de estar ahí, que han cometido un delito, que se lo merecen, que se lo merecen y que, bueno, pues están cumpliendo una pena, ¿no? Pero la realidad es que vivimos en un sistema que en México, que ha sido señalado en muchísimas ocasiones como una fábrica de culpables. Entonces, muchas de las veces las personas que están ahí adentro no sabemos, no estamos seguros primero si son los que realmente, si se les ha probado que deberían de estar ahí. Y segundo, un sistema penitenciario que es en su mayoría personas que ya vivían en marginación, personas de comunidades indígenas, personas de clase social muy baja, mujeres, por ejemplo, en el caso de mujeres es muy típico que sean personas que se les haya involucrado en delitos o que participaban de una organización mucho más amplia o que estaban trasladando droga. Es decir, no necesariamente los que están dentro de la cárcel son aquellos que han cometido o que son los más peligrosos a la sociedad. Entonces, si partimos de ese principio, pues entenderemos que cuando salen de la cárcel, pues la maquinaria de la marginación no se va a detener. La maquinaria de marginación sigue y entonces viene el rechazo de la sociedad que ya existía, pero ahora pues con una variable más, que es haber estado en prisión. Ok, bueno, hay que tomar en cuenta que un centro penitenciario es el espacio más criminógeno de la ciudad. Entonces ellos van a llegar a un espacio altamente criminógeno, como bien decía Aurelio, con un cierto grado de marginación, con una serie de factores que lo único que van a hacer, digámoslo, desarrollarse, crecer dentro del espacio. De ahí la importancia que los centros penitenciarios reúnan los requisitos que establecen las normas, ya clarificadas internacionalmente, como una adecuada clasificación penitenciaria, un adecuado diagnóstico, una adecuada asignación de tratamiento. Es decir, definitivamente una persona que viene de un espacio de marginación, dentro de una subcultura delictiva, etcétera, va a llegar a un centro penitenciario donde va a encontrar gente con las mismas situaciones. Entonces, esto, por lógica, la tendencia sería exacerbar esa conducta. Entonces, de ahí reitero la importancia de que los centros reúnan, se aplique la ciencia, se utilicen los elementos científicos necesarios, la ciencia ahí está, solamente aplicarla de tal manera que a través del trabajo que hacen psicólogas, psicólogos, criminólogos, etcétera, todo el personal que conforma el sistema penitenciario, de alguna manera se hagan procedimientos, tratamiento, diagnóstico para estas personas que minimicen la posibilidad de contaminarse, pero que además les brinden herramientas para su desarrollo. Pero como dice Rogelio, o sea, también hay ciencia al respecto. ¿Lo volvería a hacer? Lo más probable es que no. De hecho, la ciencia nos dice que no, en personas con enfermedad mental no necesariamente lo volverían a hacer. Personas que salen de la cárcel, sí hay un alto grado de reincidencia, por ejemplo, a nivel federal, pero este grado de reincidencia más bien tiene que ver con una circularidad de los mecanismos que están alrededor. No es porque la persona en sí esté destinada a cometer delitos, sino porque los mecanismos de detección de personas y de agarrar a quién detienen en la calle, pues, no se nos olvide, el 65% de los delitos en México, las personas que están dentro de la cárcel, son delitos no violentos, menores. Es decir, no son personas, y la violencia, eso es otro tema. El tema es una persona que ha sido violenta, la reinserción se vuelve muy complicada. Cuando estamos hablando del otro 65%, estamos hablando de personas que estaban incluso en esquemas de organización delictiva más amplios, ¿no? Por ejemplo, el señor jornalero que le estaba dando chance de cultivar marihuana, por ejemplo, en su parcela, ¿no? Y entonces dices, ¿va a reincidir? Pues depende, ¿no? Depende si le ayudamos, depende si se establecen políticas públicas, es decir, hay que ver estos temas como psicosociales. En concreto, la cárcel es como de esas cosas que no funcionan, pero no se nos ocurren mejores soluciones, porque las mejores soluciones requieren muchísimo más tiempo, gobiernos más conscientes, aplicación de ciencia y sobre todo una ciudadanía mucho más interesada en el desarrollo democrático de su ambiente, pues, porque entonces tendríamos que opinar, oye, si no hay cárcel, ¿qué hacemos? No, pues mejor lo metemos un rato a la cárcel, ¿no? O sea, llega a haber casos extremos en los que la gente prefiere ya vivir dentro del centro porque saben, como dices, que al salir van a encontrar una realidad totalmente desfasada de la que ellos dejaron.
Incluso hay casos, me recuerdo casos muy sorprendentes de gente que salía después de 15 años, 20 años y decía, pues es otra ciudad, es otro mundo. Gente que en prisión no sabía lo que era la internet, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y les dices, bueno, es eso. Ah, caray, ya existe eso. Entonces hay una situación de desfase. Realmente creo que es proporcional o es variable. Habrá gente que con poco tiempo, tal vez en prisión, no es que se haya logrado reinsertar socialmente. Lo único que se logró fue que no se contaminara tanto. A ver si me explico, es decir... Es que yo por eso preguntaba, entonces, ¿cuál es el fin de las cárceles? Estuvo un año en prisión y entonces salió y va bien, lo reinsertamos. Tal vez no, hay que preguntarnos si lo único que logramos fue en realidad que no se contaminara. Porque son personas, como decía, el promedio de la gente son personas como con las que convivimos día a día, ¿no? Claro. O personas que después de mucho tiempo en prisión, 10 años tal vez, ya han generado un arraigo carcelario y saben, hay algún autor que hablaba por ahí de una muerte social, un poco lo que tú decías, ¿no? Claro. De decir, ¿sabes qué? Si me salgo ahorita yo estoy muerto para la sociedad. Prefiero quedarme aquí. Incluso casos también, recuerdo casos muy curiosos de gente que se aferraba a no recuperar su libertad. O sea, y que nos amenazaban con el estribillo de, ahorita que salga, voy a cometer un robo para que me regresen, porque yo no me quiero ir de aquí. Lo que tiene que ver es con las redes de apoyo, y yo creo que ahí tú puedes ahondar más. Es muy sabido los días de visita en el centro para mujeres y el de hombres, como en el de hombres está las visitas a full, ¿no? Y en las de mujeres, pues casi no claro. existen. De hecho, hay una tendencia, muy mala en relación al abandono a la mujer. Porque hay ese juzgamiento, es decir, más allá del juicio jurídico penal, hay un juicio por parte de la familia, por parte de su red, de la gente que le apoyaba, cuando la ve transgredir la norma, ¿no? Es decir, tristemente pareciera que cuando un hombre transgrede la norma, bueno, pues es un hombre, transgredió la norma, no pasa nada. Y su red de apoyo le sigue protegiendo, madre, hermanas, y generalmente son mujeres, quienes lo van a contener y lo van a proteger durante toda su permanencia en prisión. Y sí, como bien dice Aurelio, hay una lucha, digámoslo así, de la red por seguir acercándose al hombre que está en prisión. No así en el caso de las mujeres, que existe como una especie de enjuiciamiento, repito, más allá de lo legal, en el que, bueno, es que eras mujer y cometiste un delito, ya no me hables, ¿no? Y la madre, el padre, los hermanos, la familia empieza a abandonarle y se rompe esa red y quedan en condiciones de mucha mayor desprotección y obviamente vuelvo al concepto de sobrevictimización. Y eso nos hemos basado tanto en el artículo 18 de la Constitución, ¿no? Es educación, capacitación para el trabajo y trabajo. Y eso es lo que debo hacer, ¿no? Realmente una persona es mucho más que eso. Entonces, lo decíamos, ¿de qué puede servir una persona que le des un crédito para que tenga un trabajo si tiene otras problemáticas emocionales, familiares, sociales, etcétera, que le van a interrumpir ese desarrollo? Entonces, creo que debemos de basarnos o enfocarnos realmente bajo un principio de urgencia, digámoslo así, a tratar de atender las necesidades o las condiciones, lo que en criminología llamamos los factores criminoimpelentes, aquello que lo empuja a la conducta criminal, tratar de trabajar sobre esos factores que no siempre se van a resolver dándole un trabajo y dándole una capacitación para el trabajo. Entonces creo que tenemos que ser más integrales, más holísticos, es decir, ver al individuo como una estructura más compleja y tratar de, en base de manera individualizada y en base a sus facultades, tratar de desarrollarlo. Pues hay muy poco pensamiento crítico dentro de las instituciones de seguridad pública. Entonces, siempre van a ver los objetivos de tratamiento en términos de lo que ideológicamente el Estado dice, ¿no? Entonces, trabajo, educación, ¿no? Entonces, que vayan a la escuela y que aprendan un oficio, ¿no? Y eso, pues, es como si estuviéramos en la guerra, ¿no? Y no se trata de reinsertar en una sociedad. Y los que ya están trabajando afuera y los que ya tienen educación, pues tampoco crees que viven felices a veces. Sí, no para. Entonces es como si hay una sociedad feliz y están los que están en el interno. Entonces vamos a enseñarles a entrar a esa sociedad feliz. La sociedad no está feliz. Hay conflictos internos, hay gente que vive muy mal teniendo todas estas condiciones. Y entonces imagínate personas dentro de una prisión todavía queriéndolos meter en un molde que tal vez porque no pueden entrar en ese molde, es que están en esa situación. ¿Qué hace una persona al interior de un cerezo todos los días, por ejemplo, una rutina, si no sé, de manera general? ¿Y qué tendría que hacerlo para poder ir cambiando de a poco? Bueno, acá no es obligatorio el trabajo, ¿no? El trabajo es opcional. Entonces hay quienes se dedican a trabajar, sí, todo el día, no son la mayoría. Pero hay quienes se la pasan, pues, todo el día esperando a ver qué actividades hay. Y efectivamente, como dice Rogelio, se les puntúan las actividades para un tema de un beneficio. Por ejemplo, cuando hay un proceso de 10 años, creo que son las 3/4 partes o las 2/3 partes, dependiendo del tipo de delito,
hay una oportunidad de que salir antes y que vayan cumpliendo su condena fuera yendo a firmar. Y entonces requieren cumplir como con ciertos criterios, que los den, digamos, como por buenos ciertos departamentos. Por eso es que muchos se acercan a acabar la primaria, a tomar clases de computación, a deporte, ¿qué más hacen? Bueno, trabajan. Actividades formativas, musicales, deportivas, etc. O participar en grupos de apoyo y cosas así. Pero pues va a depender, o sea, una cosa es que cumplas con algo y otra cosa es que esa actividad realmente esté dándote una reeducación, reinserción o esté desarrollando tu potencial humano. Claro. O sea, estoy cumpliendo con los criterios de la institución. Eso no quiere decir que porque yo ya hice la primaria ahora soy mejor persona. Quién sabe cómo se ve la primaria ahí adentro o qué es eso de ir a un grupo. Bueno, y eso ya ha habido mucha controversia al respecto. Grupos, por ejemplo, como el tema de los alcohólicos anónimos dentro de las instituciones, a veces se convierten en cotos de poder. O grupos religiosos adentro se convierten en cotos de poder. Son cosas que no se quieren decir porque es como, bueno, les están haciendo bien. Bueno, no le están haciendo bien. No sabemos. Hay veces que le están haciendo bien, hay veces que le están haciendo mal. Siempre bajo una lógica jerárquica, ¿no? Ahora el padrino nos dice todos qué hacer. Es nuestra sociedad, lo que decía Rogelio hace rato, ¿no? Es como nuestra sociedad, pero agarras lo más intenso, lo peor, y lo metes en un centro penitenciario sin vigilancia y bajo el cuidado de personas que no necesariamente están ahí para ayudarlos, ¿no? Y entonces así son nuestros centros penitenciarios.